Esa mañana levanté el teléfono con una ligereza que no había sentido en semanas. El sol se colaba por las cortinas de encaje de mi sala, dibujando pequeños patrones en la alfombra. Mi vestido color lila colgaba en el closet del piso de arriba, aún planchado de la tintorería, esperando la cita que mi hija había prometido arreglar. Los zapatos que compré, cómodos pero elegantes, seguían envueltos en papel de seda. Estaba lista, o al menos eso creía. Cuando Amalia contestó, su voz era demasiado alegre, casi como una canción forzada. «¡Mamá!», dijo como si la palabra en sí fuera una carga. Le hice la pregunta que había ensayado en mi cabeza. «Cariño, ¿cuándo es la boda? Necesito saber la fecha para prepararme». Hubo una pausa, un leve murmullo al otro lado de la línea. Luego, con una calma que me heló en el sitio, dijo: «Nos casamos ayer. Fue solo para gente especial». Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería. Gente especial. La frase destilaba una crueldad que no reconocía en mi propia hija. Por un momento, la habitación pareció inclinarse, las paredes cerrándose, como si quisieran recordarme todos los años que me había doblegado para cumplir con sus necesidades. No respondí de inmediato. ¿Qué palabras podía ofrecer a una hija que acababa de anunciar que me había borrado de su día más importante? Mi boca se secó. Ella carraspeó y añadió: «Fue algo íntimo, solo unas pocas personas, ¿tú entiendes?». Y luego colgó. La línea quedó muda, pero las palabras resonaban en mi cabeza. Gente especial. Me hundí en el viejo sillón, el que había retapizado yo misma, después de que Roberto murió, y miré las fotos familiares en la pared. Amalia de niña con su mano en la mía, los ojos llenos de confianza. La niña que alguna vez se aferró a mí cuando las pesadillas la despertaban. ¿A dónde se había ido? Me dije a mí misma que debía respirar. Me dije que tenía que haber una explicación, algún malentendido. Pero mis dedos me traicionaron alcanzando el teléfono de nuevo. No para llamar, sino para buscar. Una búsqueda, y la mentira se deshizo. Ahí estaban docenas de fotos ya circulando en las redes sociales. Amalia, radiante en un vestido de encaje que costó más de lo que me atreví a gastar en mí en un año. Diego en un smoking ajustado sonriendo a su lado. Sus padres levantando copas de champán, sus primos bailando bajo guirnaldas de luces. El fondo era inconfundible, el salón vista al río, con sus grandes candelabros y ventanas frente al río. Conocía ese lugar. Lo conocía porque había firmado el cheque para reservar la fecha hace casi 6 meses, pensando que estaba haciendo mi parte para asegurar la boda de sus sueños. Recordé cómo ella sonrió entonces, guardando el recibo en su bolso como si fuera un pedazo de papel sin importancia. Mi dinero había pagado por la noche que me borró. Sentí un nudo en el estómago, no solo por la traición, sino por la precisión humillante de todo aquello. Cada peso que había sacrificado, cada comida de fin de semana que reduje a frijoles y arroz, cada viaje que no hice, cada suéter que no compré, había ido a una celebración en la que nunca debí estar. El vestido lila de arriba se convirtió en una broma cruel. Los zapatos un recordatorio absurdo. Me levanté, caminé al closet y abrí la puerta. Ahí estaba colgado la tela suave rozando mis dedos. Había imaginado estar de pie con ese vestido junto a mi hija, orgullosa y temblando, viéndola comenzar una nueva vida. Ahora era solo otra cuenta, sin pagar, otra fantasía deshecha. Cerré la puerta del closet, mi mano firme, de una manera que mi corazón no estaba. En algún lugar profundo dentro de mí, algo más frío que la tristeza, se agitó algo que no había sentido en años. Y mientras me sentaba de nuevo mirando el silencio de mi teléfono, supe que esto era solo el comienzo de un ajuste de cuentas. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía los candelabros del salón vista al río, brillando sobre mesas que había pagado sin saberlo cada gota de cristal, burlándose de mi ausencia.
Me levanté antes del amanecer, preparé una cafetera y me senté en la mesa de la cocina con mi chequera. Los números se desdibujaban, pero la historia que contaban era clara como el cristal. 10.000 pesos. Cada mes sin falta. Ese era el alquiler que había cubierto para ellos. Al principio Amalia dijo que era temporal solo hasta que Diego se estabilizara en su nuevo trabajo. Eso fue hace 3 años. Lo temporal se había convertido en un hábito, uno que honré como si fuera sagrado. Luego vinieron los extras, los gastos inesperados, que siempre llegaban como reloj. 30.000 para la reparación del coche cuando su Subaru de segunda mano se descompuso en la carretera. 15.000 para una factura dental que Diego dijo que el seguro no cubría. 3.000 aquí, 7.000 allá. Comida, medicinas, llantas, nuevas, el anticipo para un sofá. Había dejado de sumar hace mucho convenciéndome de que no importaba. Pero, verdad, no quería ver el total. Pensé en los pequeños viajes que había casi abandonado, fines de semana, en las cascadas de Valle de Bravo, con mi club de lectura, la exposición de arte en Ciudad de México, a la que mi hermana Clara me había rogado que la acompañara. Cada vez dije que no porque los chicos necesitaban ayuda. Cada vez me dije que su futuro importaba más que mi presente. Diego siempre había sido cuidadoso de no pedir directamente. Era educado, suave, incluso encantador en la superficie, pero nunca me mirabas a los ojos. Cuando las cuentas se acumulaban, él se deslizaba fuera de la habitación dejando a Amalia para ablandarme. Ella era hábil con las palabras, cuidadosa con su timing. «Mamá, tú siempre sabes qué hacer», decía con la voz temblando lo justo. Y yo, tonta de esperanza, escribía otro cheque. Recordé un sábado en el mercado de Coyoacán. El aire estaba dulce con fresas y albahaca fresca, el tipo de día que solía hacernos a Roberto y a mí quedarnos por horas. Había ido con 500 pesos apartados para mí. Planeaba comprar un ramo de dalias, un pequeño capricho para alegrar la casa. Pero mientras paseaba entre los puestos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Amalia. «Mamá, nos falta esta semana. ¿Nos puedes ayudar con la comida? Unos 3.000 nos sacarían del apuro». Recuerdo haber mirado el mensaje, las dalias, un destello de rojo y oro en mi mano. Las dejé de nuevo, caminé al banco y transferí el dinero. Regresé a casa con las manos vacías diciéndome que las flores se marchitan, pero el amor dura, excepto que el amor no había durado. Había sido reemplazado por una sensación de derecho, vestido de seda y encaje, brindado con champán, en un salón que aún llevaba el eco de mi chequera. El dolor que se extendía por mí no era solo por haber sido excluida de una boda. Era la comprensión de que cada peso que había dado, cada plan que había cancelado, cada sueño que había pospuesto, había estado construyendo una vida que no tenía espacio para mí. Los comprobantes del amor yacían esparcidos a lo largo de años, cada uno un pequeño sacrificio que había disfrazado de generosidad. Y ahora no podía evitar preguntarme si había estado financiando no su felicidad, sino mi propia desaparición. Al cerrar la chequera, el silencio de la casa pesaba más que nunca, y entendí que el siguiente paso no sería de ellos, tenía que ser mío. 2 días después de sumar los números en mi chequera, manejé hasta el barrio de las Artes. Las calles estaban llenas de vitrinas relucientes y cafeterías todo vidrio y acero, el tipo de vecindario que Roberto y yo evitábamos porque el estacionamiento era imposible. Pero ahí vivían ahora Amalia y Diego en un loft que miraba hacia un bar de vinos que nunca podría permitirme pisar. Subí las escaleras lentamente, mis manos apretando el pasamanos más de lo necesario. Cuando la puerta se abrió, fue Amalia quien me recibió. Estaba vestida como si esperara visita, cabello recogido, blusa de seda, metida cuidadosamente en unos pantalones entallados. «Mamá», dijo, su sonrisa demasiado fina. «No tenías que venir hasta aquí». Adentro el loft brillaba. Techos altos, paredes de ladrillo pulidas,
muebles dispuestos como si una revista los hubiera dictado. La alfombra bajo mis pies era una que reconocí yo la había pagado, después de que Amalia se quejó de que el suelo estaba muy frío. Mis ojos recorrieron la habitación y se posaron en la pared de galería sobre el sofá. Ahí estaban fotos enmarcadas de la boda. Amalia en un vestido de encaje que se ajustaba como si hubiera sido cosido a su cuerpo. El precio de 60.000 pesos claro en mi memoria. Diego a su lado, el smoking impecable su brazo, reclamándola como si fuera un trofeo. Alrededor de ellos estaban sus padres con ropa elegante, copas de champán, en alto sonrisas anchas. Sus primos, sus amigos, incluso parientes lejanos, que apenas conocía todos inmortalizados en impresiones brillantes. Pero yo no. Ni una sola imagen, ni siquiera la sugerencia de que alguna vez había existido. Me acerqué como si la cercanía pudiera cambiar la verdad. Una foto mostraba a los recién casados cortando un pastel de 3 pisos cubierto de flores de azúcar. Otra capturaba al padre de Diego dando un brindis, su mano en alto. En cada una veía fragmentos de lo que había pagado el depósito del salón, el anticipo del vestido, los pequeños extras interminables que había financiado sin saberlo. Y luego vi la silla. Estaba en una esquina tapizada en una tela verde suave que yo había elegido con cuidado. Amalia me había dicho una vez: «Mamá, este será el primer mueble de verdad que tengamos, no solo cosas heredadas». Yo misma la llevé al otro lado de la ciudad raspándome los nudillos en el marco de la puerta para hacerla pasar. Ahora estaba en su sala impecable sin contener nada de mí, salvo el recuerdo del sudor y la piel raspada. Diego salió de la cocina con 2 vasos de agua. Los puso en la mesa de centro sin mirarme a los ojos. Sus ojos pasaron de largo como si yo fuera una invitada que esperaba que se fuera rápido. «¿Cómo está, señora Calderón?», preguntó su voz plana. «Señora Calderón, ni mamá, ni siquiera Paloma». Abrí la boca, pero Amalia habló primero posándose en el sofá como una reina, dirigiéndose a su súbdito. «Lo mantuvimos pequeño», dijo gesticulando vagamente hacia las fotos. Se sentía correcto, íntimo. No queríamos un espectáculo grande. La miré mi propia hija, su postura regia, su tono ensayado. «No parece pequeño», murmuré, mis ojos aún en las fotos. Su sonrisa vaciló, pero solo por un segundo. «Fue para las personas que han estado más cerca últimamente. ¿Tú entiendes?» No entendí. O tal vez entendí demasiado bien. Dejé mi bolso en el suelo, mis dedos rozando la silla que había entregado. La tela estaba fría, el cojín intacto. El silencio se volvió pesado. Diego se excusó de vueltas a la cocina. Amalia alisó su blusa sumiéndose en su papel como si nada se hubiera perdido, como si mi ausencia en esas fotos fuera natural. Me senté en su sofá frío bajo mí, a pesar de su tela cara, y me di cuenta por primera vez que ya no era una madre en su historia. Era una extraña, una patrocinadora, una sombra. Y al levantarme para irme, mis ojos se posaron una vez más en la pared de marcos su vidrio, brillando bajo la luz perfecta del loft. Ninguno reflejaba mi imagen. Salí con un peso en el pecho sabiendo que la próxima llamada de Amalia no sería por amor, sino por dinero. Fue exactamente una semana después cuando sonó el teléfono. Estaba en el jardín podando los rosales que Roberto plantó hace años, sus ramas espinosas recordándome que la belleza y el dolor a menudo van de la mano. El tono de llamada me sobresaltó, no porque no lo esperaba, sino porque en el fondo ya sabía quién sería. «Mamá». La voz de Amalia se derramó por la línea dulce como miel, como si la hubiera ensayado frente a un espejo. «Estaba pensando en ti». Cerré los ojos. Ese era su movimiento inicial, siempre empezando con calidez, antes de soltar la petición. Dejé que el silencio se alargara hasta que se sintiera incómoda, hasta que tuviera que llenarlo. «El alquiler está atrasado», dijo finalmente con un dejo de tensión colándose en el azúcar. Diego pensó que quizás ya habías transferido, pero no lo vemos en la cuenta. ¿Pasó algo? Mi mano se apretó alrededor de las tijeras que sostenía.
Podía escuchar el leve tintineo de vasos detrás de su voz, tal vez platos apilándose en su cocina impecable. Vivían rodeados de mi dinero. Y aún así, ahí estaba ella de nuevo, pidiendo más, como si fuera su derecho de nacimiento. Inhalé profundamente lento como si estuviera preparándome para cortar un tallo final. «Amalia», dije mi voz calma. «No te dije solo ayudo a la gente especial». Las palabras cayeron pesadas y el silencio que siguió fue como un abismo abriéndose entre nosotras. Podía escuchar su respiración rápida e irregular. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. «Mamá, ¿qué se supone que significa eso?», preguntó su voz más aguda, ahora despojada de su falsa dulzura. Caminé hacia el porche dejando que la luz de la tarde se derramara sobre mí. «Significa exactamente lo que suena», dije. «Gente especial. Y dejaste muy claro la semana pasada que no soy una de ellas». Su jadeo crepitó por la línea. «Eso no es justo. Estás tergiversando las cosas. Solo queríamos algo pequeño, eso es todo». Podrías haberle recordado el salón de banquetes, los candelabros, las copas de champán. Podría hasta haber descrito cada foto que vi, la prueba de mi exclusión colgada en sus paredes. Pero no lo hice. Estaba cansada de recitar evidencias a alguien que ya me había juzgado innecesaria. «Amalia», dije, y mi voz me sorprendió por su firmeza. «Tendrás que resolver esto por tu cuenta». El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez no sentí la necesidad de llenarlo. Finalmente ella murmuró: «Está bien», y colgó. Dejé el teléfono en la mesa a mi lado y lo miré como si fuera un extraño en quien ya no confiaba. Mis manos temblaban no de miedo, sino de algo más feroz, una ira que no me había permitido sentir en años. No era solo por la boda. Era por cada depósito, cada plan cancelado, cada ramo que no compré para mí, para mantener su refrigerador lleno. Los rosales afuera se mecían suavemente en el aire de la tarde, sus pétalos magullados pero aún aferrados a la vida. Pensé en el ramo que una vez dejé en el mercado eligiendo su hambre sobre mi alegría. Ahora me di cuenta de que había estado hambrienta, de maneras que el dinero no podía medir. Cuando entré me serví un vaso de agua, mi garganta seca, pero mi corazón extrañamente ligero. Fue la primera vez que dije no. La primera vez que dejé que el silencio hablara por mí. Y aunque sabía que ella volvería a llamar, aunque sabía que esta batalla no había terminado, también sabía que algo había cambiado. Había trazado una línea. Y esta vez tenía la intención de mantenerla. Apagué el teléfono, lo puse boca abajo y caminé hacia el escritorio donde yacía mi chequera esperando. Los números que estaba a punto de escribir ya no serían para ella. Serían para mí. Esa noche me senté en mi mesa del comedor con mis chequeras desplegadas como la escena de un crimen. Montones de recibos, copias de transferencias, notas garabateadas recordándome qué factura había pagado para ellos en qué mes. Todo me miraba de vuelta como una línea de tiempo de mi propia desaparición. Tomé un bolígrafo y comencé a sumar. 10.000 pesos al mes por alquiler 36 meses seguidos. 360.000 pesos. Comida mía, a menudo 3.000 al mes, además de lo que ya gastaba para alimentarme. 108.000 pesos. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad. Depósitos para la boda, el préstamo para su coche. Las visitas al médico, el aire acondicionado que decían que se descompuso en pleno verano. Pieza por pieza todo se acumulaba. El número final me miró en mi letra temblorosa, 505.000 pesos. Mi respiración se detuvo. 505.000 pesos. Dinero que Roberto había dejado para mantenerme segura en la vejez. Dinero que había ahorrado de décadas de enseñanza, juntando centavos viéndolo trabajar turnos dobles para que nunca nos faltara. Dinero que se suponía que me daría paz ahora desaparecido en el pozo sin fondo de las emergencias de Amalia y Diego. Las lágrimas vinieron, pero no eran suaves ni tristes. Quemaban. Escaldaban mis mejillas, mi garganta, mi pecho.
No eran las lágrimas de una madre añorando cercanía. Eran las lágrimas de una mujer traicionada, usada y descartada. Presioné mis palmas contra la mesa hasta que la veta de la madera se marcó en mi piel. Algo dentro de mí cambió. El duelo estaba dando paso a la ira, y la ira me estaba dando algo que no había sentido en años fuerza. A la mañana siguiente me vestí cuidadosamente, casi ceremonialmente, como si estuviera entrando en una batalla. Manejé al banco donde mes tras mes había ido a hacer transferencias para Amalia. La cajera me saludó cálidamente, pero esta vez pedí ver al señor Morales. Había estado allí por años, una presencia constante detrás de su escritorio, siempre educado y eficiente. Cuando entré se puso de pie sorprendido. «Señora Calderón», dijo sonriendo. «Ha pasado un tiempo desde que vino a verme directamente. ¿Qué puedo hacer por usted?» Me senté mi bolso pesado en mi regazo. «Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de mi hija», dije. Mi voz no tembló. Sus cejas se alzaron ligeramente, aunque mantuvo su profesionalismo. «Todas ha tenido esas programadas por bastante tiempo». «Sí», dije. «Cada una de ellas». Dudó, luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si estuviera confiándome algo. «Perdone si esto está fuera de lugar, pero ¿estás segura de que esto es lo que quiere? ¿Has sido muy constante en apoyarlos?» Por un segundo casi flaqueé, pero luego recordé el salón de banquetes, las fotos, las palabras «solo gente especial». Enderecé mis hombros. «Estoy segura». Algo se suavizó en su expresión. «Entonces lo arreglaré ahora mismo». Mientras tecleaba en su computadora estudié su rostro. Había una preocupación genuina allí, más preocupación de la que mi propia hija me había mostrado en años. Cuando terminó deslizó los papeles de confirmación sobre el escritorio. «Está hecho. No habrá más transferencias a su cuenta». Tomé el bolígrafo y firmé mi firma firme. Por primera vez sentí que estaba escribiendo mi nombre. Para mí, no para ellos. Cuando levanté la vista, el señor Morales me miraba con una expresión que no esperaba. Respeto. «Señora Calderón», dijo suavemente. «He visto a gente venir aquí por décadas. Padres, abuelos, esposos. Sé cuando alguien está siendo presionado. Y solo quiero que sepa, no es egoísta proteger lo que ha trabajado. Es necesario». Las palabras golpearon algo profundo en mí, algo que no sabía que necesitaba escuchar. Asentí, tragando con fuerza. «Gracias», susurré. Salí del banco más ligera de lo que me había sentido en años, los papeles apretados en mi mano como un escudo. El sol se reflejó en las puertas de vidrio, al cerrarse detrás de mí. Y pensé, así se siente reclamar tu propia vida. Pero incluso al encender el coche sabía que Amalia lo notaría pronto. Y cuando lo hiciera, no se quedaría callada. Los papeles del banco aún estaban guardados en mi bolso cuando hice la siguiente llamada. No fue a Amalia ni a nadie de mi familia. Fue a un cerrajero. Para cuando el camión llegó a mi entrada, el sol de la tarde había caído lo suficiente como para proyectar sombras largas sobre mis rosales. Observé desde el porche mientras un joven en overol salía cargando su bolsa de herramientas. Parecía apenas mayor que mi nieto si tuviera uno. «Buenas tardes, señora», dijo alegremente. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero cambiar todas las cerraduras», le dije. «La de adelante, la de atrás y la del garaje». «Todas», asintió ya tomando notas en una tablilla. «¿Perdió sus llaves?» Dudé, luego negué con la cabeza. «No, solo no quiero que ciertas personas usen las copias que tienen». No preguntó más, solo se puso a trabajar. El metal chocaba contra el metal, el ritmo constante de sus herramientas, extrañamente reconfortante. Me quedé cerca con los brazos cruzados, viendo cada cerradura rendirse y dar paso a algo nuevo. A la mitad regresó a mí sosteniendo un pequeño paquete en la mano. 4 llaves todas idénticas. Estas estaban en su caja de seguridad, dijo desconcertado. Normalmente la gente guarda solo 1 o 2 copias, pero esto parece que han sido duplicadas varias veces. Mi respiración se detuvo. No las había hecho yo.
Le había dado a Amalia una sola copia hace años pensando solo en emergencias, si alguna vez me caía, si alguna vez me encerraba fuera. De alguna manera una se había convertido en 4. Mi estómago se enfrió. «Las han copiado», murmuré. El cerrajero asintió. «Sí, y no hace mucho a juzgar por el brillo». Quien lo hizo quería mucho acceso. Le agradecí en voz baja, aunque las palabras sonaron huecas. Cuando se fue me quedé en el porche mirando esas llaves extra en mi mano, sus bordes afilados contra mi palma. Mi hija no solo me había excluido de su boda, se había asegurado de poder entrar a mi casa cuando quisiera. No protección, posesión. Mientras estaba allí perdida en mis pensamientos, escuché el crujido de la grava bajo los zapatos. Mi vecina Elena Vargas vino por el sendero equilibrando una pequeña canasta cubierta con un paño a cuadros. Tenía 70 años con cabello plateado que atrapaba los últimos rayos del sol como vidrio hilado. «Paloma», llamó suavemente. Hice demasiadas galletas otra vez. Pensé que podrías ayudarme a no comérmelas todas. Forcé una sonrisa y la invité a sentarse conmigo en el porche. Los rosales se inclinaban sobre nosotras, sus sombras largas y suaves. Elena puso la canasta entre nosotras, el olor a canela y azúcar, elevándose como el consuelo mismo. «Has tenido hombres trabajando aquí toda la tarde», dijo inclinando la cabeza hacia la puerta. «¿Algo mal con las cerraduras?» Dudé, luego suspiré. «No está mal, solo sobreusadas». Descubrí que mi hija hizo copias extra, más de las que le di. La expresión de Elena se tensó, la simpatía brillando en sus ojos. «Ah», dijo simplemente como si conociera el peso de ese descubrimiento, sin que tuviera que explicarlo. Rompió una galleta por la mitad y me la pasó. Mi hijo hizo lo mismo una vez. Pensó que mi casa era su almacén. Entraba y salía cuando quería. Tomó comida, tomó dinero del frasco que guardaba en la cocina. También tomó mi paz. La miré sorprendida. «¿Qué hiciste?» Sonrió débilmente, aunque sus ojos estaban húmedos. «Cambiar las cerraduras». Y luego dejé de disculparme por tener una vida propia. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Las galletas cálidas en nuestras manos, el aire enfriándose a nuestro alrededor. Por primera vez en días no sentí que me estaba desmoronando sola. Elena entendía de una manera que nadie más podía. Cuando las luces de la calle se encendieron, la acompañé de regreso por el sendero. La canasta ahora más ligera. En la reja apretó mi mano. «No dejes que conviertan tu casa en la suya», susurró. Después de que se fue, me quedé sola en el porche mirando las nuevas cerraduras brillando en las sombras. Las llaves pesaban en mi bolsillo, pero más pesada aún era la certeza de que mi hija no tomaría esto en silencio. Y al entrar y girar el cerrojo por primera vez, supe que el próximo golpe en mi puerta no vendría con galletas. Solo habían pasado 3 días desde que el cerrajero se fue, cuando los golpes resonaron en mi puerta. No un toque educado, no el timbre, sino puños golpeando la madera con el ritmo de la ira. Miré por la ventana lateral y vi el rostro de Amalia rojo de furia con Diego detrás de ella, como una sombra. «Mamá, abre», llamó Amalia, su voz tensa, temblando. «Esto es ridículo». Abrí la puerta lo suficiente para pararme en el umbral, pero no tanto como para invitarlos a entrar. Mi mano descansaba en el marco, estabilizándome tanto como bloqueando su entrada. «Cambiaste las cerraduras», espetó ella, sus ojos fijos en el nuevo cerrojo brillante. «¿Por qué harías eso? Siempre hemos tenido llaves. Es peligroso que estés sola así. Prefiero que sea así», dije, mi voz calma, casi gentil. Diego se inclinó hacia adelante, sus brazos cruzados, su mandíbula tensa. «Paloma, estás tomando decisiones que no tienen sentido. Esto no es propio de ti. Primero las transferencias, ahora las cerraduras. Parece paranoia, confusión». La palabra se deslizó en mí como una cuchilla. Confusión. Estaban sembrando la semilla, preparando el terreno para algo peor. «No estoy confundida», dije con calma. «Estoy clara por primera vez en años». Las manos de Amalia se alzaron. «Clara, ¿crees que cerrarnos la puerta es claridad?
¿Crees que aislarte, convertirnos en enemigos es claridad? Esto no eres tú, mamá. Es algo más. Tal vez estrés, tal vez tu edad. Estamos preocupados por ti. La actuación podrías haber funcionado en alguien más, pero la conocía demasiado bien. Las grietas se veían en la rápida mirada que lanzó a Diego, en el leve temblor de su labio, cuando se dio cuenta de que no me doblegaba. Tendrán que dejar de preocuparse, dije. Estoy bien. Intenté cerrar la puerta, pero la mano de Diego la presionó no empujando, pero lo suficientemente firme para hacerme saber que podía. Su voz era más baja a medida cargando algo más afilado que la preocupación. Nos aseguraremos de que estés a salvo de una manera u otra. Lo miré completamente entonces. Realmente lo miré. No era el yerno que una vez intenté creer que cuidaría de mi hija, o siquiera me toleraría. Sus ojos eran fríos calculadores, como si mi vida fuera una ecuación, y él ya estuviera haciendo las cuentas. Retrocedí solo lo suficiente para poner espacio entre nosotros, mi mano aún en la puerta. Eso sonó como una opaca amenaza. Dije. Dio una media sonrisa, una que nunca tocó sus ojos. No, por supuesto que no. Te queremos. Solo no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tomas decisiones peligrosas. Peligrosas. Confundida. Paranoica. El vocabulario ya se estaba formando un guión que ensayaban frente a mí. «Váyanse a casa», dije en voz baja. «Cualquier seguridad que necesite puedo manejarla». El rostro de Amalia se contorsionó, su voz rompiéndose de dulzura a ira cruda. «Nos estás alejando, mamá. No vengas llorando cuando necesites ayuda». Giró bruscamente sus tacones golpeando el porche como martillos. Diego la siguió, pero no sin antes darme una última mirada, su mano golpeando 2 veces contra el pasamanos, como marcando su territorio. Cerré la puerta, la aseguré, y me apoyé contra ella, mi pecho apretado. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, pero bajo él corría una corriente de algo más oscuro. Su preocupación no era amor. Era control vestido de palabras suaves, pero entregado con puños duros en mi puerta. Caminé por la sala hasta la ventana y los vi subir a su coche. Amalia hablaba rápido, gesticulando bruscamente, y Diego solo asentía, ya mirándome a través del parabrisas. Cuando el motor arrancó, rugió más fuerte de lo necesario, un disparo de despedida. Mientras el coche se alejaba, sentí el peso de lo que acababa de pasar. No lo dejarían pasar. Volverían y la próxima vez no vendrían solo con acusaciones. Me aparté de la ventana, el eco de las palabras de Diego aún en mis oídos de una manera u otra, y supe que ya estaban planeando su próximo movimiento. El golpe esta vez fue diferente. No los puños de la ira, no los golpes agudos de la acusación. Era medido oficial. Dudé antes de abrir la puerta, ya sintiendo que esto no era una vecina con galletas ni un paquete dejado en la dirección equivocada. Una mujer en un blazer azul marino estaba en mi porche, una carpeta de cuero bajo el brazo. Su cabello estaba ordenado, su expresión ensayada en algo entre preocupación y autoridad. «¿Señora Calderón?», preguntó mostrando una placa. «Soy la señora Gómez, trabajadora social del condado de Coyoacán. ¿Puedo entrar para una revisión de bienestar?». Las palabras cayeron pesadas. Retrocedí ligeramente, pero mantuve la puerta solo medio abierta. «Una revisión de bienestar», asintió. «Recibimos un reporte de familiares preocupados. Están preocupados por su bienestar mental. Dicen que se ha estado aislando, mostrando paranoia y tomando decisiones financieras inusuales». Sus ojos se posaron en las nuevas cerraduras detrás de mí. «Por ejemplo, instalando sistemas de seguridad innecesarios». Mi estómago se contrajo. El guión que Amalia y Diego habían ensayado en mi porche ahora estaba escrito en un reporte. «Estoy bien», dije con firmeza. «No necesito una revisión de bienestar». La señora Gómez suavizó su voz. «Señora, esto no pretende ser intrusivo. Es estándar cuando la familia expresa preocupación. Si me permite, podemos solo hablar un poco. Ayudará a cerrar el caso». Sentí que el aire se tensaba a mi alrededor. Si me negaba, parecería sospechoso.
Si la dejaba entrar, les daría terreno. Mi mano vaciló en el marco de la puerta dividida. Y entonces recordé la tarjeta del señor Valdez, junto al teléfono. Sin decir una palabra, la tomé y marqué. En 20 minutos estaba T a mi lado en la entrada, su presencia firme como una pared. Un hombre alto en sus 60, su traje gris ligeramente arrugado. Pero sus ojos agudos saludó a la señora Gómez, educadamente pero con una autoridad inconfundible. «Mi cliente está bajo mi representación legal», dijo mostrando sus credenciales como si hubiera ensayado este momento toda su vida. «Cualquier pregunta pasará por mí, y me gustaría ver el reporte que inició esta visita». La señora Gómez dudó claramente, no esperando resistencia. Abrió su carpeta hojeando papeles. Capté un vistazo de frases entre comillas, gastos irracionales. Paranoia sobre la familia. Comportamientos de aislamiento. Mi pecho se tensó con rabia y reconocimiento. El señor Valdez leyó rápidamente su expresión endureciéndose. «Señora Gómez, con respeto, lo que tiene aquí es una lista de afirmaciones manipuladoras. Mi cliente ha mantenido registros financieros impecables. Ha cancelado transferencias voluntarias nada más. Está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. Instalar nuevas cerraduras después de descubrir múltiples copias no autorizadas no es paranoia, es prudencia». Gómez se movió incómoda. «Solo puedo seguir los reportes, señor. No decido lo que se presenta». «Entonces le sugiero que considere quién se beneficia de pintar a una mujer competente como incompetente», respondió Valdez. Su voz era calma, pero había un filo que no dejaba lugar a dudas. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj en mi pasillo. Los ojos de Gómez iban de uno a otro, la certeza en su postura vacilando. Finalmente, cerró su carpeta. «No veo indicios en este momento de que se requiera más acción. Marcaré esta visita como completa». Cuando se fue el aire en la casa, pareció liberarse de golpe. Me hundí en mi silla, la adrenalina finalmente alcanzándome. El señor Valdez puso una mano en la carpeta que ella había dejado, su expresión sombría. «No se detendrán aquí», dijo en voz baja. «Esto fue solo una primera prueba. Están probando hasta dónde pueden empujar». Asentí, mi garganta seca porque ya sabía que tenía razón. Y al mirar la pila de cheques cancelados aún en mi escritorio, supe que la próxima batalla no se libraría en mi puerta, sino en lugares mucho más fríos y formales. Después de que la señora Gómez se fue, y las palabras del señor Valdez se asentaron en mis huesos, me encontré inquieta paseando por la casa como un pájaro enjaulado. El silencio era demasiado agudo, cada tic-tac del reloj sonando como una cuenta regresiva para el próximo asalto. Necesitaba aire, pero más que eso necesitaba a Roberto. Habían pasado meses desde que fui a su tumba, demasiadas excusas acumuladas unas sobre otras. Amalia me necesitaba aquí. Diego necesitaba ayuda allá. Transferencias que hacer, llamadas que atender. Mi duelo había sido pospuesto, aplazado al servicio de sus demandas interminables. Pero ahora, tras ser acusada de paranoia y incompetencia, anhelaba la quietud del hombre que alguna vez me estabilizó. El cementerio Jardín de Paz estaba justo fuera de la Ciudad de México. Un prado ondulante salpicado de lápidas de mármol y pinos altos que susurraban cuando el viento los atravesaba. Manejé allí en una mañana gris las nubes, colgando bajas como palabras no dichas. La lápida de Roberto era simple como él quería. Su nombre, sus años y una línea que yo había elegido: esposo amado, corazón firme. Me arrodillé en el césped húmedo apartando las agujas de pino caídas. Mi reflejo en el granito pulido me sorprendió. Las líneas en mi rostro parecían más profundas, mis ojos más duros que los de la mujer que una vez estuvo aquí vestida de negro, llena de lágrimas, pero aún no vacía de esperanza. «La he perdido, Roberto», susurré. No sé cuándo pasó. Tal vez poco a poco. Tal vez de repente. Pero ahora me mira y no ve más que una bolsa para abrir una puerta por la que pasar. Y yo lo permití. El prado estaba en silencio.
la quietud tanto consuelo como acusación. Me quedé allí más tiempo del que pretendía hablándole, como si pudiera responder, como si la tierra pudiera devolverme un fragmento del hombre que siempre me decía la verdad, incluso cuando dolía. Cuando finalmente me levanté limpiando la humedad de mis rodillas, una voz llamó detrás de mí: «Señora Calderón». Me giré para ver a un hombre con una chaqueta de jardinero, acercándose una tablilla bajo el brazo. Era mayor, con cabello ralo y la clase de sonrisa educada que viene de años trabajando con los dolientes. «Perdone que la moleste», dijo. «Hemos estado intentando contactarla por unos papeles. Es sobre la póliza de seguro de vida de su difunto esposo». Mi estómago se tensó. Su póliza. Eso se resolvió hace años. Es con lo que he estado viviendo. Frunció el ceño ligeramente. «Sí, señora, lo sé, pero ha habido algo de actividad. Se colocó un gravamen contra ella como garantía de un préstamo personal». Supuse que lo sabía. Por un momento pensé que no lo había oído bien. «¿Un gravamen? ¿Por quién revisó la tablilla?» «Fue autorizado bajo el nombre de su hija, Amalia Calderón. Los documentos la listan como apoderada». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. «Eso es imposible. Nunca le di poder notarial». El rostro del hombre se suavizó con incomodidad. «Lo siento mucho, señora. Todo lo que sé es lo que está en el archivo. La compañía de préstamos presentó los papeles aquí cuando hicieron el reclamo. Pensé que estaba al tanto. Le agradecí, aunque mi voz era frágil, y caminé de regreso al coche con las rodillas temblando. Cada paso se sentía más pesado, como si Roberto mismo estuviera poniendo el peso de esta traición sobre mis hombros. Amalia no solo me había excluido de su boda, no solo había drenado mis ahorros con pedidos interminables, había alcanzado el pasado, el santuario del amor de mi esposo, y robado de él. Había firmado su nombre donde el mío debía estar, usado su muerte como palanca para su comodidad, y me dejó ignorante de todo. Allí, para cuando me senté al volante, las lágrimas empañaban el parabrisas. Pero estas no eran las lágrimas de una mujer rota. Eran más afiladas, alimentadas por una rabia que se sentía fría y nueva. La memoria de Roberto era sagrada. Que la hubieran empeñado sin mi consentimiento era más que una traición, era una profanación. Apreté el volante y miré las puertas del cementerio hasta que mi visión se aclaró. Cualquier amor al que me había aferrado, cualquier esperanza tonta de que mi hija pudiera volver a mí, se había ido. Ella había tomado mi dinero, mi confianza, y ahora incluso mis recuerdos. Y al encender el motor supe que la próxima llamada que haría no sería a Amalia. Sería al señor Valdez. La oficina del señor Valdez olía levemente a cuero y polvo, como secretos cuidadosamente guardados y sacados solo cuando era necesario. Los estantes detrás de su escritorio estaban llenos de volúmenes pesados de leyes, sus lomos agrietados por años de uso. Me senté frente a él, mis manos apretadas en mi regazo, como si al soltarlas, todo lo que había estado sosteniendo se derramara. Ya había leído el reporte del cementerio que traje y escuchó en silencio mientras explicaba lo que el jardinero me dijo. Cuando terminé, se reclinó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. «Señora Calderón», dijo lentamente, «esto ya no es solo una cuestión de traición. Lo que hizo su hija, usar el seguro de vida de su difunto esposo como garantía, sugiere fraude. Como mínimo es un mal uso de autoridad. Pero más importante, nos dice que no se detendrán hasta despojarla de todo lo que tiene». Las palabras deberían haberme roto. En cambio, se sintieron como una confirmación de lo que ya sabía. Asentí esperando. «Necesita escudos», continuó. «De papel. Puede que no consuelen el corazón, pero protegerán sus bienes. Primero aseguraremos todas las cuentas. Eso significa cerrar las que Amalia y Diego conocen y abrir nuevas en una institución diferente. Segundo, ajustaremos su testamento eliminando cualquier herencia directa que pueda tentar más interferencias.
En cambio, puede designar beneficiarios caritativos o un fideicomiso que no pueda ser manipulado. Y tercero, recomiendo encarecidamente nombrar un fiduciario neutral, un administrador profesional, para que no haya manera de que argumenten que usted es incapaz de manejar sus propios asuntos. La lista era fría clínica, pero cada elemento aterrizaba como una piedra apilada en una muralla. Por primera vez en meses, sentí esa muralla así alzándose a mi alrededor, no como una prisión, sino como protección. ¿Los detendrá? Pregunté en voz baja. Los ralentizará, dijo honestamente, y hará su camino más difícil si intentan acciones legales contra usted. Pero, entienda, podrían escalar. Lo que ya han intentado sugiere desesperación. Podrían intentar reclamar que usted es incompetente, que necesita tutela. Por eso estos escudos de papel son esenciales. Hablan más alto que las acusaciones. Cerré los ojos brevemente. Papel contra sangre. Contratos contra las voces de mi propia hija. El desequilibrio se sentía cruel, pero al menos me daba algo detrás de lo cual pararme. Lo haré, dije abriendo los ojos de nuevo. Sonrió débilmente, no de triunfo, sino de solidaridad. Bien, comenzaremos hoy. Durante las siguientes 2 horas, firmé documentos. Cierres de cuentas, autorizaciones de transferencia, borradores de enmiendas a mi testamento. El señor Valdez explicó cada uno con cuidado, deteniéndose para responder preguntas, su tono nunca apresurado. Mi firma llenó página tras página, la tinta secándose en líneas que se sentían menos como rendición y más como recuperación. Para cuando reunió los papeles en pilas ordenadas, estaba agotada. Mi espalda dolía de estar sentada, mi mano acalambrada de firmar, pero bajo la fatiga había algo más sólido. Resolución. Ha dado el primer paso real, dijo deslizando la copia final del testamento hacia mí. Este documento no borra el dolor, pero asegura que de ahora en adelante sus elecciones son suyas, de nadie más. Toqué el papel ligeramente, casi con reverencia. No era amor, no era perdón, pero era control. Un escudo, por más delgado que fuera, entre mí y la tormenta que se avecinaba. Cuando salí de su oficina, el aire otoñal me golpeó fresco y agudo, despejando mi cabeza. La ciudad bullía a mi alrededor indiferente, mientras sostenía mi bolso cerca con los papeles dentro. Durante años mi dinero había sido suyo antes de que siquiera tocara mis manos. Ahora por primera vez era mío de nuevo. Pero mientras caminaba hacia mi coche, sabía que Amalia no lo vería así. Ella vería pérdida, vería desafío, y no lo dejaría pasar. La citación llegó en un sobre blanco liso, como si no llevara más que una factura. Dentro las palabras eran más frías que cualquier cobrador podría escribir. Petición de tutela. Amalia y Diego estaban pidiendo al tribunal que me declarara incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi propia hija quería convertirse en mi guardiana. Cuando llegó el día, subí los escalones de piedra del tribunal del condado de Coyoacán, con el señor Valdez a mi lado. Las columnas se alzaban sobre mí, su peso oprimiendo como el juicio mismo. Había enseñado literatura durante décadas, citando líneas sobre justicia y verdad, pero nada me preparó para la crueldad de ver mi nombre escrito como si fuera un problema por resolver. Dentro del tribunal, Amalia estaba sentada con Diego, su abogado pulido y practicado. Ella llevaba un vestido oscuro, el cabello recogido severamente, como si llorara por una madre que aún no estaba muerta. Diego evitaba mis ojos, ocupado ordenando papeles que probablemente no entendía. El juez entró, un hombre con ojos cansados que había visto demasiadas familias divididas por codicia y dolor. Llamó al caso y de repente mi vida se convirtió en una exhibición. Amalia testificó primero. Su voz vacilaba cuidadosamente modulada entre tristeza y preocupación. Señoría, mi madre ha cambiado drásticamente en el último año. Se aísla, se niega a contestar llamadas. Es paranoica, instalando cerraduras y cámaras por todos lados. Y ha tomado decisiones financieras imprudentes.
que ponen en riesgo su seguridad. Solo queremos ayudarla. La observé mi hija tejiendo mentiras en una red. Quise levantarme y gritar, contar al tribunal sobre el salón de banquetes y el seguro robado, pero Valdez puso una mano estabilizadora en mi brazo. Luego vinieron los testigos. El señor López, el vecino de enfrente, tomó el estrado. Siempre había resentido que mis invitados estacionaran cerca de su banqueta. Ahora se inclinó hacia adelante con entusiasmo, disfrutando su momento. «Gritan a la gente en la calle», dijo. «Actúa como si todos estuvieran tras ella. No es normal. La he visto hablando sola en el patio. No mencionó que estaba al teléfono o que solo alcé la voz cuando Amalia y Diego me amenazaron. Luego el señor Méndez, el farmacéutico. Mi corazón se hundió mientras juraba decir la verdad. Compra vitaminas, aspirinas, nada más», dijo. «Se niega a tomar recetas médicas regulares. Es un comportamiento errático para alguien de su edad». Apreté las manos en mi regazo. Había sido engañado, lo sabía. No entendía lo que sus palabras se convertirían una vez escritas en el registro. Finalmente su abogado presentó la pieza más cruel, un informe psiquiátrico firmado y sellado, afirmando que mostraba signos de declive cognitivo progresivo. Nunca Sheikha Mux había conocido al doctor cuyo nombre aparecía al pie. Un extraño me había diagnosticado como no apta todo para darle a mi hija las llaves de mi vida. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, Valdez se levantó. «Señoría, responderemos en detalle, pero pido que note que la evidencia del peticionario se basa enteramente en rumores, vecinos hostiles e informes fabricados. Presentaremos documentación verificada de que la señora Calderón está en pleno uso de sus facultades y es perfectamente capaz de manejar sus asuntos». Me quedé en silencio, mi corazón latiendo fuerte mientras las mentiras flotaban como humo sobre mí. Amalia se secó los ojos con un pañuelo, la imagen de una hija doliente. Diego se reclinó presumido como si el veredicto ya estuviera escrito. Pero atrapé al juez mirándome, estudiando mi postura, mi mirada clara, la forma en que seguía cada palabra. Me vio, no como una paciente, no como una carga, sino como una mujer luchando por conservar lo suyo. La audiencia se aplazó por el día, y al levantarnos, Valdez susurró: «Han jugado demasiado fuerte. Ahora es nuestro turno». Salí del tribunal, el viento otoñal cortando mi rostro, y supe que la próxima ronda decidiría más que dinero. Decidiría si la verdad aún tenía lugar en mi propia familia. Al día siguiente el tribunal se sentía más frío, aunque la misma luz pálida se filtraba por las altas ventanas. Me senté más derecha en mi silla, los papeles que el señor Valdez había preparado o apilados ordenadamente frente a nosotros. Si ayer había sido de ellos, hoy sería nuestro. Amalia volvió al estrado, su vestido oscuro sin cambios, su voz cuidadosamente temblorosa. Pero Valdez se levantó lentamente, sus lentes bajos en la nariz, y el temblor en su actuación comenzó a deshilacharse. «Señora Calderón», comenzó su voz medida. «¿Cuándo fue la última vez que llamó a su madre sin pedirle dinero?» Ella parpadeó. «Hablábamos todo el tiempo». Él interrumpió suavemente. «Sí o no, por favor. ¿Cuándo fue la última llamada sin una solicitud de asistencia financiera?» Sus labios se abrieron, luego se cerraron de nuevo. El silencio se extendió hasta que el juez se inclinó hacia adelante. «No recuerdo», murmuró finalmente. «Ni una vez en los últimos 3 años», presionó Valdez. Ella se movió en su asiento. «Teníamos otras cosas de qué hablar». Él sostuvo su mirada. «Y sin embargo, cada registro bancario, cada mensaje de texto que hemos presentado, muestra una solicitud de fondos. Alquiler, comida, pagos del coche, facturas médicas. Le gustaría que los lea en voz alta». Su abogado objetó, pero el juez lo desestimó. El rostro de Amalia se tensó, la compostura de ayer resbalando. Luego llamaron a Diego. Caminó con la bravuconería de un hombre convencido de que la ley estaba de su lado. Pero bajo las preguntas de Valdez,
Esa confianza se quebró. «Señor Torres», dijo Valdez con calma, «usted y su esposa entraron en la casa de la señora Calderón sin su permiso». Diego se enderezó. «Estábamos preocupados. Pensamos que estaba confundida, así que fuimos a verificar. Entonces irrumpieron», contraatacó Valdez. «No fue irrumpir. Teníamos llaves». Valdez levantó un documento. Se hicieron múltiples copias de llaves sin el conocimiento de la señora Calderón. Eso suena a preocupación o a control. La mandíbula de Diego trabajó, pero no salió ninguna palabra. El juez garabateó algo en su libreta. Cuando fue mi turno, me levanté con mis registros apretados. Mi mano tembló solo una vez, mientras juraba el juramento. Valdez me guió cuidadosamente, dejándome contar mi historia, no en emoción, sino en hechos. Extendí las chequeras, las transferencias, los recibos, cada uno impecable y numerado. El total 505.000 pesos. Habló más alto que mi voz jamás pudo. Luego vino la evaluación. El doctor Ramírez, el psiquiatra independiente, testificó claramente. La señora Calderón se sometió a pruebas cognitivas la semana pasada. Su memoria, razonamiento y juicio financiero obtuvieron puntajes por encima del promedio para su grupo de edad. No hay base médica para declararla incompetente. Encontré los ojos del juez entonces y por primera vez me sentí vista, no como un caso, sino como una persona. Finalmente Valdez levantó una transcripción. Señora Calderón, cuando preguntó sobre la boda de su hija, ¿qué le dijo ella? Tragué las palabras aún amargas. Dijo, «Nos casamos ayer, solo se invitó a gente especial». La frase quedó suspendida en el aire. Incluso el escribiente pausó su pluma flotando sobre el papel. Valdez dejó que el silencio se extendiera. Gente especial, excluyendo a su propia madre que había financiado gran parte de su vida durante años. La expresión del juez cambió no a ira sino a una especie de perturbación silenciosa, como si se hubiera cruzado una línea que incluso la ley reconocía como crueldad. Bajé del estrado mis rodillas débiles, pero mi corazón más firme. La evidencia había hablado más alto que las mentiras. Pero mientras me sentaba de nuevo junto a Valdez, sabía que esto no era una victoria aún. El juez aún tenía que decidir, y la sangre tiene una manera de nublar la verdad. El mazo golpeó para aplazar la deliberación, y el eco me siguió fuera del tribunal como una sombra que se negaba a levantarse. El juez regresó al estrado después de lo que pareció una eternidad de espera. Su toga se arrastró ligeramente al sentarse, el silencio en la sala tan completo que podía escuchar mi propia respiración. Reordenó papeles, carraspeó, y luego me miró directamente antes de dirigirse al tribunal. Tras revisar el testimonio, las declaraciones de los testigos y las evaluaciones médicas, este tribunal no encuentra evidencia de deterioro mental o incompetencia en la señora Paloma Calderón. Comenzó. Su tono era firme, no frío, pero absoluto. Por el contrario, los registros demuestran que ha manejado sus finanzas con responsabilidad, claridad y prudencia. La petición de tutela queda por la presente denegada. El mazo golpeó una vez agudo como un trueno, y mi cuerpo soltó un aliento que no me había dado cuenta que estaba reteniendo. Mis rodillas amenazaron con doblarse, pero la mano firme del señor Valdez en mi brazo me mantuvo en pie. El juez continuó su mirada desplazándose hacia Amalia y Diego. Además, es la opinión de este tribunal que la petición estuvo motivada financieramente, no nacida de una preocupación genuina por el bienestar de la señora Calderón. Que esto sirva de aviso, esta sala no será utilizada para facilitar la explotación. Un murmullo recorrió la galería. Amalia se quedó congelada, su rostro desprovisto de su barniz de actuación. La mandíbula de Diego se tensó tanto que podía ver el músculo temblar en su mejilla. Su abogado garabateó algo furiosamente, pero incluso él parecía derrotado. Me puse de pie alta mientras el alguacil anunciaba que el caso estaba desestimado.
Mis piernas me llevaron fuera del tribunal con más fuerza de la que pensé que me quedaba. Por una vez, no era yo la que se encogía. No era yo la que se explicaba. Salía con mi dignidad intacta. Pero el aire de victoria se enfrió tan pronto como salimos. Los escalones del tribunal brillaban bajo el débil sol de Coyoacán, y allí, justo fuera de la vista del juez, la máscara de Amalia cayó. Se acercó lo suficiente para que solo yo la escuchara sus palabras, cortando a través del bullicio de la multitud. «Te arrepentirás de esto». Siseó su voz despojada de dulzura, nada más que veneno. «No creas que has ganado. Eres vieja y nosotros te sobreviviremos». Por un momento mi garganta se cerró, pero luego las palabras tocaron una cuerda diferente. No eran profecía, eran desesperación. Aún así, sostuve su mirada firme. «No, hoy, Amalia». Su mueca se profundizó antes de que Diego la alejara, murmurando algo sobre mejores opciones. Los vi desaparecer en la multitud, sus espaldas rígidas de furia. El señor Valdez caminó a mi lado hasta el coche. «Lamerán sus heridas, pero no creo que hayan terminado», dijo suavemente. «Debes seguir siendo cuidadosa. Podrían cambiar de táctica». Asentí mi bolso pesado con los papeles que ahora se sentían menos como defensa y más como un arma que finalmente había aprendido a empuñar. La justicia, Evivate, ya habíale hablado, pero también Amalia. Y su amenaza permaneció más tiempo que las palabras del juez. Aún así, mientras me sentaba en el asiento del conductor, me permití saborear la victoria más pequeña. El peso de ser juzgada como incompetente, no apta, invisible, se había levantado. Seguía siendo yo. Mi mente era aguda, mis elecciones intactas, mi independencia intacta. Sin embargo, la libertad tiene su propia carga. Sabía que la guerra no había terminado. Habían perdido en el tribunal, pero las batallas no siempre terminan donde caen los mazos. Encendí el motor, el tribunal encogiéndose en mi retrovisor, y me dije que descansaría cuando fuera el momento adecuado. Pero no ahora. Aún no. Porque las sombras aún me seguían, y ya podía sentir el próximo golpe esperando justo más allá del horizonte. Los días después de la audiencia se sentían más ligeros, como si una banda alrededor de mi pecho finalmente se hubiera aflojado. Por primera vez en años me permití pensar en lo que quería, no lo que Amalia necesitaba, no lo que Diego exigía. Solo yo. El martes me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. Siempre había admirado la suave difusión de los colores, la forma en que el agua llevaba el pigmento a formas que parecían sueños. Mi primer intento fue torpe, pero cuando la instructora se inclinó y dijo: «¿Tienes buen ojo para la luz?», sonreí de una manera que no había hecho en meses. Mis manos, una vez ocupadas escribiendo cheques y firmando transferencias, ahora movían pinceles sobre el papel. Y se sentía como creación, no como pérdida. Más tarde esa semana me di un gusto con una cena en un pequeño bistró cerca del centro. Elegí una mesa en la esquina junto a la ventana, el tipo de lugar que a Roberto le encantaba porque le permitía observar la calle. El mesero puso un solo plato frente a mí, pollo asado con limón y tomillo. Comer sola, me di cuenta, no significaba estar sola. Cada bocado era mío, sin compartir, sin resentimiento, sin culpa. La copa de vino atrapó la luz y por una vez brindé por mí misma. Pero la paz tiene un borde frágil. Mientras me demoraba en el postre, el murmullo de la conversación a mi alrededor cambió y una voz en la mesa de al lado me llamó la atención. «Dice que su mamá llora si no la ayuda». Rió una joven, su tono cruel en su casualidad. «Solo espera, siempre cede». Las palabras me congelaron. Mantuve la cabeza baja, pero mi pulso se aceleró. Era una amiga de Amalia. La reconocí de las fotos de la boda, de pie orgullosa, en ese salón al que nunca fui invitada. «Se queja, claro», continuó la amiga girando su bebida. «Pero el dinero siempre aparece. Diego dice que es solo cuestión de apretar sus botones. Siempre cede». Mi tenedor se detuvo sobre el plato vacío. Estaban burlándose de mí. Mi amor, mis sacrificios.
mi esperanza desesperada por cercanía, todo reducido a una broma compartida sobre cócteles. La imagen de mí misma como ellos me veían débil, predecible, un grifo que podían abrir a voluntad, ardía más que la vergüenza. Puse el tenedor silenciosamente y presioné una servilleta en mis labios aunque no quedaba comida. Mis mejillas estaban calientes, pero mi corazón se había enfriado. Las lágrimas no vinieron esta vez. La ira sí. Pensaban que me conocían. Pensaban que el patrón nunca se rompería, que seguiría abriendo mi cartera como una vez abrí mis brazos. Pero lo que no sabían era que algo había cambiado en el tribunal. El juez había llamado a sus motivos por lo que eran financieros. Me había devuelto mi nombre. Y estaba harta de que se rieran de él en las mesas de los restaurantes. Pagué la cuenta sin terminar mi postre. Al pasar por la mesa la risa de la joven sonó de nuevo, aguda y hueca. No la miré. No necesitaba hacerlo. Mi silencio era más fuerte que cualquier estallido. Afuera el aire de la noche era fresco y las luces de la ciudad brillaban contra el río. Inhalé profundamente, firme y fuerte. Podían reír, podían conspirar, pero nunca más me verían desmoronarme. Porque ahora entendía su crueldad. No era mi debilidad, era mi combustible. Y mientras caminaba hacia mi coche, supe que el próximo paso no sería sobre sobrevivirlos. Sería sobre construir una vida completamente libre de ellos. Habían pasado casi 3 meses desde que escuché esa risa cruel en el bistró. En ese tiempo había construido pequeños rituales que eran solo míos, caminatas matutinas a lo largo del río, tardes de acuarela, cenas con Elena, donde intercambiábamos historias en lugar de quejas. El teléfono había estado silencioso benditamente hasta una mañana lluviosa de jueves, cuando sonó con el nombre de Amalia en la pantalla. Por un momento consideré dejarlo sonar, pero algo en mí dijo que respondiera. «Mamá». Su voz era cruda sin su pulcritud habitual. «Por favor, no cuelgues». No lo hice. «Esperé. El alquiler está atrasado. 2 meses ya. Diego está sin trabajo y no puedo cubrir todo. El casero amenaza con desalojarnos. No sabemos qué hacer». Sus palabras se precipitaron desesperadas, despojadas de actuación. Me apoyé contra la encimera mirando las gotas de lluvia correr por la ventana. «Lamento escuchar eso», dije suavemente. «Puedes ayudarnos solo esta vez. Solo hasta que Diego encuentre algo. Por favor». La antigua yo ya estaría alcanzando la chequera, reorganizando mi vida para salvar la suya. Pero la nueva yo había aprendido que rescatar no era lo mismo que amar. «No puedo darte dinero», dije, «pero puedo darte algo mejor. Hay una cafetería en el centro contratando a tiempo completo. Te mandaré el número. Y el centro comunitario ofrece talleres de presupuestos gratis todos los sábados». Hubo un silencio tan agudo que pensé que la línea se había cortado. Luego su voz regresó, pero ya no era de súplica. Era veneno. «Eres increíble», escupió. «Vengo a ti humillada rogando por ayuda y me das listas de empleos, clases de presupuesto. ¿Sabes lo cruel que es eso?» Sus palabras atravesaron, pero no retrocedí. Estabilicé mi voz. Crueldad es pagar por una vida en la que no se me permite vivir. Crueldad es financiar una boda a la que no fui invitada. Crueldad es llamarme solo cuando me necesitas. Al otro lado su respiración se volvió irregular, furiosa. «Te arrepentirás de esto», dijo de nuevo la misma frase que había arrojado en los escalones del tribunal. «No», respondí con calma. Lamento los años en que dije sí cuando debí haber dicho no. La línea se cortó, su ira interrumpiéndola. Me quedé allí con el teléfono aún cálido en mi mano, sintiendo el dolor de la finalidad asentarse. Afuera la lluvia amainó un fino rayo de sol rompiendo el gris. Dejé el teléfono y tomé mis pinceles porque la vida esperaba y era mía para pintar. Pero en el fondo sabía que su desesperación no desaparecería con una sola llamada y la tormenta que ella cargaba encontraría su camino de regreso a mi puerta. El centro comunitario olía levemente a café y pintura fresca, el tipo de lugar donde la gente se reúne para empezar de nuevo. Me había inscrito para asistir a un grupo de discusión,
Pero de alguna manera me encontré al frente del círculo, las sillas dispuestas sueltamente, rostros vueltos hacia mí. Mis palmas estaban húmedas, pero cuando miré a Elena sentada cerca con su sonrisa firme, me sentí anclada. «Estamos aquí», comencé, «porque a cada una de nosotras nos han dicho que el amor significa sacrificio. Pero a veces lo que llaman amor es solo tomar». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Éramos una docena viudas jubiladas abuelas, cada una cargando historias que parecían diferentes en la superficie, pero resonaban con el mismo eco por debajo. Elena habló primero. «Mi hijo tomó mi coche», dijo sin rodeos. «Dijo que lo devolvería cuando pudiera comprarse el suyo. 3 años después yo seguía caminando al súper, mientras él me pasaba en la carretera. Su risa era frágil, pero sus ojos tenían fuerza». Otra mujer, Teresa, levantó la mano. «Mi nieta cargó su colegiatura a mi cuenta sin preguntar. Cuando la enfrenté me dijo que si la quería no me importaría el dinero». Cabezas asintieron, suspiros llenaron el aire, y por un momento pensé que podía ver hilos invisibles tejiéndose entre nosotras, hebras de reconocimiento, uniéndonos. Conté mi propia historia con cuidado. Sobre los pagos de alquiler, los préstamos para el coche, los depósitos interminables. Sobre la boda a la que nunca asistí. Sobre la frase, «solo gente especial». Y cuando terminé, hubo silencio, no el silencio de la incredulidad, sino el silencio de personas que conocían demasiado bien la forma de esa herida. Un hombre mayor llamado Arturo finalmente dijo: «Nos hacen sentir pequeños para que ellos se sientan grandes. Pero no somos pequeños. Estamos aquí de pie». Algo en mí se soltó con sus palabras. Miré alrededor del círculo y vi no víctimas, sino sobrevivientes cada una de nosotras, sosteniendo cicatrices y resiliencia. «Nos han dicho que decir no es cruel», dije, mi voz ahora más firme. «Pero lo cruel es ser forzada así a elegir entre amor y dignidad. El amor verdadero no exige ese trueque. Lo que he aprendido es simple. ¿Qué no es el amor? No es una transacción, no es silencio y no es miedo». Elena tomó mi mano y otras la siguieron el círculo, cerrándose, no en desesperación, sino en solidaridad. Por primera vez me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Para cargar era combustible, una linterna para otros caminando por el mismo sendero oscuro. Cuando terminó la reunión, la gente se quedó intercambiando números, prometiendo volver a encontrarse. Me quedé atrás apilando sillas, el corazón más ligero de lo que había estado en años. La curación, entendí ahora, no estaba destinada a ser atesorada. Estaba destinada a ser compartida. Y al cerrar la puerta del centro y salir a la fresca noche de Coyoacán, supe que compartir mi fuerza era la única manera de mantenerla viva para lo que aún estaba por venir. La primavera llegó antes de lo esperado, la lluvia suave, persuadiendo nuevos brotes a través de la tierra fuera de mi cabaña. Me encontré caminando por cada habitación, abriendo closets y cajones, haciendo inventario no de lo que poseía, sino de lo que ya no pertenecía a mi vida. El trastero en el garaje aún guardaba muebles que había comprado para Amalia, sillas extra, mesas auxiliares, incluso un colchón nuevo, que juró necesitaba pero nunca vino a recoger. Durante años lo guardé todo como esperando que ella reclamara no solo los objetos, sino el vínculo que representaban. Ahora sabía mejor. Llamé a un comerciante de segunda mano y para el fin de semana un camión vino a llevarse todo. Al ver las piezas desaparecer, no sentí pérdida. Sentí el espacio abriéndose, el aire regresando. Cuando el hombre me entregó el sobre con dinero, ya sabía a dónde iría. En la siguiente reunión del Círculo de Límites para Mayores, puse el dinero en la mesa. «Este es nuestro fondo», les dije. «Para café, para volantes, para quien necesite un aventón aquí. Una vez se gastó en silencio. Ahora puede gastarse en voces».
Las sonrisas alrededor del círculo valían más que cualquier interés que ese dinero podría haber ganado. De vuelta en casa puse mi atención en el jardín. Roberto había plantado rosales a lo largo de la cerca, sus flores de un carmesí profundo. Con el tiempo el descuido y el duelo los habían dejado delgados, casi desnudos. Esa primavera cavé en la tierra podando los tallos muertos, plantando nuevos arbustos en rosa suave y amarillo dorado. Mis manos estaban ampolladas, mis rodillas adoloridas, pero cada espina y pétalo se sentía como una oración. Cuando las primeras flores se abrieron, me paré en la reja respirando su fragancia. El jardín ya no se sentía como un escondite. Era un umbral, un símbolo de algo que casi había olvidado que podía tener una vida construida en respeto, no en demandas. Caminé al porche, abrí la puerta y puse la llave de repuesto suavemente en la mesa dentro. No para Amalia, no para Diego, no para nadie que me viera como un recurso. Esta vez la llave era para aquellos que entendían la regla que aprendí demasiado tarde, pero no demasiado tarde para vivirla. Aún guardo una llave de repuesto, respeto primero, entrada después.